Hola, ¿me pueden escuchar? Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ah? Buenas tardes. Tanto tiempo. Buenas tardes. Fabiana, Lucas, Verónica, Melina. Está Melina, hola Melina. Catalina, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, hoy es 27, es un día difícil porque hace un año que falleció el doctor París, que era un integrante de la cátedra, que era el profesor de Derecho Romano, había sido decano de la Facultad de Derecho, presidente del Colegio de Abogados, un excelente profesional, una buena persona, un hombre inteligente, un abogado brillante en todo sentido, un intelectual afamado, muy conocido en Mar del Plata, y el que lo ha tenido como profesor, yo no lo tuve como profesor, pero han conocido a un hombre de bien y un modelo para seguir en nuestra carrera de derecho, porque este hombre no solo era una persona sin ningún tipo de mezquindad, y un hombre con una mirada social sobre las cosas, crítica, un hombre que no descansaba en los conocimientos y en el trabajo. Era un ejemplo para todos. Yo lo he tenido como compañero y como contrincante. La verdad, siempre ha sido un ejemplo para todos nosotros. Es decir, si alguien es un héroe moderno, es este hombre que es Juan Carlos París. Bueno, vaya este recuerdo a él y el respeto a toda su familia por este momento tan difícil que están pasando. Bueno, chicos, hoy tenemos un tema. Hoy el tema que vamos a dar es crisis del Estado liberal. Lo vamos a hacer recordando un libro de Borges que se llama Siete Noches. Borges daba conferencias y dio 7 conferencias en 7 noches distintas, seguramente de verano en la ciudad de Buenos Aires, que están compiladas en un libro sobre la literatura. Esta vez vamos a hacer 7 tardes noches. ¿Sí? Yo al leerlas me di cuenta que Borges tocaba un tema, pero no pasaba mucho tiempo hablando, porque sabía que el oyente o el otro tiene una atención limitada para seguirlo en algunas cuestiones. Así que vamos a hacer tres días distintos, hoy, mañana y el viernes. Hoy vamos a hacer crisis del Estado liberal, mañana vamos a dar el tema de la década infame, y el viernes nos vamos a dedicar a unos temas específicos donde Melina me va a ayudar con algunas cuestiones, ¿sí? más específicas y unos temas más enfocados, porque son temas muy importantes para esta materia. Bien, el tema del Estado liberal es un tema que abarca muchas materias, ¿sí? De teoría constitucional a historia. Ya lo deben haber visto en otras quizás, pero hoy vamos a ver la crisis del Estado liberal. Hay un historiador muy conocido, que es Eric Hobsbawm, que tiene la teoría de que nuestro mundo se creó por una doble revolución. Una revolución económica y una revolución política. Esa revolución económica tiene que ver con la revolución industrial del siglo XVIII. Y las revoluciones políticas tienen que ver con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XVII, que fue la inglesa. Esta combinación de esta doble revolución creó el mundo moderno, asentado en un sistema económico que es el capitalismo. Y el que le dio unidad, ¿sí? Aquel que actuó como si fuese una comida, como ahora que están los programas de comida de moda, como si fuese un huevo, el que le dio unidad fue el sistema de ideas, que nosotros conocemos como el liberalismo, la filosofía liberal.
el liberalismo es un sistema de ideas que comprende, que tiene como eje central la libertad. El liberalismo propone, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista filosófico, que el individuo que mayor libertad tiene, ¿sí?, que la sociedad que mayor libertad tiene, o que el grupo que mayor libertad tiene, mejor destino va a tener. El liberalismo le proponía a las personas de su época, piensen en el siglo XVIII, piensen en un hombre como San Martín, que deja su destino espectacular que tenía en el ejército español para irse a Londres, a una logia, y después venir a estas tierras olvidadas del sur, alejadas de Dios y del universo, para crear un destino propio. ¿Y qué decía este liberalismo? Y proponía diciendo que el día de mañana iba a ser mejor, que el día de mañana, a través de la razón, íbamos a descubrir distintos secretos que tiene el universo y íbamos a tener una vida mucho más cómoda, mucho más placentera, mucho más rica en bienes y mucho más rica en conocimiento. Pero en el centro de esa ontología estaba el individuo, la libertad y la razón. ¿Se entiende todo esto más o menos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, lo voy a dar por sentado. Entonces, este liberalismo que propone todas estas cuestiones, en el siglo XIX tiene tres variantes. Y tres variantes que afectaron el Río de la Plata o la Argentina, como se va a llamar después. ¿Sí? En sus tres ideologías o filosofías distintas. Una es la Ilustración, otra es el romanticismo y el otro es el positivismo. Pero antes de entrar en esta variante, me gustaría que ustedes comprendan bien lo que proponía, ¿sí?, el liberalismo, y que tiene que ver a veces lo ligamos a la Ilustración. Y el liberalismo son estas tres corrientes. Estas tres corrientes, Ilustración, romanticismo y positivismo, son parte de esta gran masa de ideas o este sistema de ideas que es el liberalismo. El liberalismo está sintetizado en lo que Newton decía de las cosas. Newton dijo, mire, yo descubrí una ley, que es la ley de la gravedad. Uno no se imagina a Newton bajo un árbol cayéndole la manzana y dice, mire, esta es la ley de la gravedad. A través de la razón descubrí una parte del funcionamiento del mundo natural. Pero todo el mundo natural está codificado en leyes que se pueden observar a través de la razón. Pero no solo el mundo natural, el mundo social también de esta forma. Y la Ilustración, de la primera corriente, emerge con esa idea, ¿sí?, de que hay científicos sociales. ¿Y quiénes son esos científicos sociales? Rousseau, Montesquieu. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, miren, la verdad que no sabemos cómo surgió el hombre. Creemos que es con Dios o no. Pero en un momento, el hombre que estaba en guerra permanente decidió hacer un contrato, decidió firmar un contrato y dejar ciertos derechos de lado, como el derecho a la venganza, y con ese derecho crear una autoridad. Y esa autoridad, dice Montesquieu, está dividida. Esa Ilustración que llegó al Río de la Plata impulsó a la generación de Mayo, como a hombres como Moreno, Monteagudo, Castelli, que propusieron la independencia, dos objetivos se plantearon en esa revolución que yo le dije, la independencia y la constitución. Lograron en 10 años la independencia, pero no lograron la constitución. No lograron hacer un Estado. Los hombres de Mayo
liberaron el territorio de los españoles, pero el Estado, después vemos en el año 20, cómo hay distintas propuestas. Está la propuesta unitaria, los federales, el rosismo, hasta que llega el año 60 con el romanticismo, la segunda corriente de ideas, ¿sí? Que toma toda la herencia de la Ilustración, pero dice, yo voy a poner el acento no en la razón revolucionaria, sino en cómo determina el clima las personas. Y ahí tenemos un libro de Alberdi que se llama Bases para la Constitución Nacional, ¿sí? Donde tiene el proyecto de cómo hacer un Estado. Y donde Mitre, Sarmiento, lo van a terminar construyendo. Y por fin llegamos al final del siglo XIX con el positivismo, que es la última corriente del liberalismo en este siglo, que tiene como idea básica no solo la Ilustración, el romanticismo, sino que también tiene la ciencia, ¿sí? La idea básica del positivismo era la verdad científica. Y todos los discursos debían ajustarse a esa verdad. Y el problema que sostuvo el positivismo a fines del siglo XIX fue el tema de la nación, ¿sí? Crear una nación. Ya teníamos la libertad con la Ilustración, el Estado con el romanticismo. Ahora había que agarrar todo ese cúmulo de personas que eran nativos, criollos, inmigrantes, una élite afrancesada y hacer algo homogéneo. Esa idea de hacer algo homogénea fue de José Ingenieros, de Álvarez, de Canet, de políticos como Roca, Pellegrini, Juárez Selman. Ellos crearon lo que se llama la nación. Así que tenemos durante el siglo XIX en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo un triunfo muy importante del liberalismo. El liberalismo propuso que cada día que pase, la humanidad iba a vivir mejor. Y esto en el siglo XIX realmente fue un logro, ¿sí? Fue un éxito. Y un éxito también en la Argentina. No hay un éxito tan importante como el que hizo el liberalismo durante todo 1800. Es así que llegamos al final de nuestra etapa de ese siglo con una república conservadora, con un desarrollo muy importante en el aspecto económico, pero con un sector político muy deprimido por el fraude electoral, que era el reclamo que le hacía tanto el socialismo como el radicalismo a esta república conservadora. Ustedes tienen un desarrollo muy importante, pero en el sector político nadie puede participar más que ustedes. Roca lo quiso modificar a ese sistema, nada más que eso. Fracasó en las leyes que impuso, pero los nuevos jóvenes de esta política, los nuevos jóvenes conservadores, no tenían ese miedo que Roca tenía, sino que decían, hemos tenido un triunfo muy importante. En 30 años hemos hecho de esta región algo sobresaliente. Un país que está entre los 5 del mundo. ¿Por qué tenerle miedo a las elecciones? ¿Por qué creemos que vamos a fracasar ante el voto popular? Ahí tenemos a alguien como Sáenz Peña, como Victorino de la Plaza, y esta renovación conservadora consiguió, junto con la lucha radical, por supuesto, consiguió que la Argentina tenga una propuesta electoral más transparente en 1916. ¿Y qué pasó en 1916? Los conservadores, que tenían un panorama o un pronóstico muy positivo, se encontraron con una derrota. No, lo que pasó últimamente no tiene nada que ver, ¿sí? Pero es más o menos así. Es decir, pensaban que iban a tener un resultado
y se encontraron con... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Falló el pronóstico? No, el pronóstico que tenían era bastante acertado. Hay un libro de Pablo Garchunov y Jora que dice, el radicalismo se explica, el triunfo radical se explica por el programa inclusivo que tenía. Los radicales, a diferencia de los conservadores, tenían un programa que incluía un sector medio. Pero eso no explica el triunfo radical. Lo que explica el triunfo radical es la Primera Guerra Mundial y la crisis económica que le sucede entre 1913 y 1917. Crisis mundial, crisis económica mundial, que muchos dicen que fue más poderosa que la de 1930. Recién ahí, con esa crisis, se puede explicar por qué el radicalismo gana las elecciones a un gobierno de 40 años con un éxito económico sobresaliente, con un desarrollo y un progreso de la Argentina jamás visto. ¿Sí? Por lo tanto, se tiene que explicar por esa crisis económica que la gente consideró que era obra de los conservadores. ¿Sí? Entonces, ahí lo que ya tenemos es que el Estado liberal empieza a encontrar su límite. ¿Sí? En el siglo XX, en la Argentina y en todos los países modernos, el Estado liberal tiene una cierta cantidad de situaciones que hacen retroceder el paradigma ontológico que proponía. Es cierto que el Estado liberal creó un mundo de riquezas, pero esas riquezas que creó en el siglo XIX estaban acumuladas en muy pocas manos, y la pobreza distribuida en muchas personas. Es cierto, teníamos una sociedad más avanzada, más científica, más racional, más rica, con más bienes, pero esos bienes acumulados en muy poca gente. Y la pobreza era un mayor número de pobres y una pobreza más profunda de la que antes había. Por lo tanto, si bien presentaba cierto éxito, no alcanzaba para todos. Y lo que vamos a ver en el siglo XX son tres hechos fundamentales donde el Estado liberal comienza a resquebrajarse y a mostrar que hay otras alternativas. Lo que vamos a ver en el siglo XX es la crisis del sistema liberal en tres hechos objetivos. Si uno se mira el siglo XX, ve tres hechos claves. La Primera Guerra Mundial, el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Y eso se tiene que ver dentro de una misma estructura. ¿Y cuál es esa estructura? La crisis del capitalismo y la crisis del Estado liberal. La Primera Guerra Mundial, dicen que uno puede observar sus causas, ¿sí?, en la carrera imperial de las potencias europeas, que se juntan en dos grupos, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente estaba compuesta por Inglaterra, Francia y Rusia. Y la Triple Alianza estaba compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Turquía. En 1914 asesinan al sucesor del Imperio Austrohúngaro y comienza una serie de hechos que terminan en un confrontamiento bélico entre estos dos grupos, ¿sí?, donde se puede ver claramente varias consecuencias. La primera consecuencia es que desaparece el Imperio Austrohúngaro en varios países. Alemania es totalmente derrotada y obligada a firmar el Tratado de Versalles.
Ese tratado firmado de Versalles va a ser consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde se le sacan dos territorios, que son Alsacia y Lorena, que producen carbón y hierro, y se le obliga a pagar una indemnización muy costosa y a no tener un ejército. Esta humillación de Alemania es muy importante para tener en cuenta la Segunda Guerra Mundial. Y se crea la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas. Ahí vemos el primer hecho. El segundo hecho es el crack del 29, es el jueves negro de la ciudad de Nueva York, donde uno puede observar que hay la bolsa de esa ciudad comienza a subir sin ningún tipo de causa y al otro día cae en forma estrepitosa. Hay una serie de suicidios, hechos que hasta la policía tiene que intervenir, pero la consecuencia, es decir, el crack del 29 no es tan importante como su consecuencia, que es la depresión del 30. ¿Sí? El crack del 29 lo que está señalando es el punto de partida de una crisis económica que contrae la economía europea y especialmente la del Reino Unido, que va a tener mucha, pero mucha influencia en las decisiones de la República Argentina. Y el tercer hecho que vemos en esta crisis del Estado liberal es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que la vemos en el 39 al 45, donde las causas, podemos ver el fascismo, el Tratado de Versalles, la aparición de distintos personajes como Hitler y Mussolini, que terminan formando dos grupos de países, los aliados y el eje. Los aliados con Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, podemos incluir a Francia también después, y el eje con Alemania, Italia y Japón. La consecuencia de esto es que Europa va a estar devastada, se van a producir la división del territorio alemán en dos potencias que surgen de ese conflicto, que son Estados Unidos y Rusia, como dos potencias mundiales. Van a ser la sociedad de la Organización de las Naciones Unidas, va a salir el plan Marshall, va a haber una cantidad de tecnología nueva como la energía nuclear, va a haber y el exterminio y los millones de muertos que va a dejar la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos que enumeramos tienen que ver porque van a formular tres estados diferentes al Estado liberal. El primer Estado que sale a competir con el Estado liberal es el Estado comunista, que se originó en la Revolución Rusa. Rusia era, a principios del siglo XX, una sociedad más parecida al medioevo que a la modernidad, gobernada por un zar, Alejandro II, que había entrado en la Primera Guerra Mundial con una crisis importante. Ya en el año 1905 se había levantado el primer movimiento contra el zar sin éxito. Pero al entrar en la Primera Guerra Mundial, lo llevó a una crisis económica tan profunda que en 1917, en octubre, la revolución triunfa, colocando en el gobierno a los mencheviques y luego a los bolcheviques. Primero Lenin y segundo Stalin, donde establecen un Estado socialista o un Estado comunista, un Estado 100% interventor, un Estado que dejaba de lado la libertad, que dejaba de lado el sistema capitalista, que dejaba de lado la propiedad privada y se ponía a dirigir y a manejar directamente en la economía, ¿sí? A través de los famosos planes quinquenales que llevaron a Rusia, que luego los va a tomar Perón, que llevaron a Rusia a tener una economía bastante estable y moderna. Pero este Estado interventor es aquel Estado que tiene cero de participación individual en la economía y no hay libertad política. Sí, está ausente
está ausente el capitalismo y está ausente cualquier tipo de opinión, de democracia o de partidos políticos. Hay un partido único. ¿Puede ser catalogado como un partido totalitario? Sí. ¿Como un Estado totalitario? Sí. Puede ser catalogado. Pero es un Estado comunista, socialista, que gobierna en pos de una clase que es la clase obrera. Este es el primer Estado que le sale a competir al Estado liberal y que es el opuesto, y que es totalmente distinto. ¿Sí? En el Estado liberal, uno tiene el símbolo de la Estatua de la Libertad de Nueva York como la ciudad, o el símbolo propio del liberalismo. Acá eso en Moscú no sería posible porque lo único que está privilegiado es la igualdad y no hay ningún tipo de libertad. El segundo Estado que le sale a competir es un Estado que dice, yo aparezco, ¿sí? Si el Estado este pudiera hablar, yo aparezco porque el Estado comunista está en el horizonte. Y este Estado comunista está por avanzar sobre los países europeos. Entonces, todos los países europeos, especialmente Alemania, Italia y España en menor medida, surge el Estado fascista. Lo vamos a llamar fascista. Que es un Estado corporativo, que es un Estado que tiene un solo partido, que es un Estado que saca al individuo del centro y coloca a la nación, y coloca al grupo, y coloca los intereses de un sector, donde no hay ningún tipo de libertad y hay una persecución a ciertos sectores minoritarios y a ciertos sectores de raza, y hay un exterminio de ellos. Pero en estos estados sobrevive el capitalismo. Los estados fascistas no tienen libertad política, pero sí tienen un rasgo que le permite a la economía vivir en el capitalismo. Ese capitalismo es un capitalismo de amigos, no es la libre empresa, no es la libre empresa, sino un Estado, el Estado fascista dice, yo surjo porque si no el Estado comunista va a avasallar nuestras naciones. Para que estas naciones conserven su identidad, es que el Estado fascista surge. Surge Mussolini en la década del 20 en Italia, cuando avanza sobre Roma, ¿sí? Y hace un golpe de Estado. En cambio, Hitler, en la misma década del 20, surge en Alemania, pero a través de elecciones, y después se impone el Tercer Reich, con lo cual, con esa dictadura del Partido Nacional Socialista, lleva a Alemania a la guerra, y surge un intelectual en España, que es Primo de Rivera, que si bien no tiene éxito, porque en ese momento la República acaba de anular a la monarquía, cuando Franco se subleva contra la República y recibe ayuda de Alemania e Italia, ahí recién el nazismo toma cuerpo y dura 40 años en España. Este Estado fascista es el segundo modelo o el segundo formato que intenta suplantar al Estado liberal. Y hay un tercer Estado que es como consecuencia del crack del 29 en el propio Estados Unidos. ¿Sí? La crisis provocada por el crack del 29 en Norteamérica fue profunda y millones de personas perdieron su trabajo. En 1932 es electo presidente Roosevelt, que tiene una política diferente que llama el nuevo trato, el New Deal, una política económica basada en un economista llamado Keynes, que decía que el Estado ante estas situaciones debe intervenir en economía. ¿Y cómo intervino? Bueno, primero, redujo la producción, trató de aumentar el salario, creó obras públicas, dio subsidio a los que perdieron el trabajo, a los parados, dio créditos blandos a los bancos para que puedan financiarse y no quebrar. Sostuvo el sistema económico desde una economía no dirigida, pero sino un Estado interventor, un Estado que intervenía apoyándose en ciertos sectores,
¿sí? Como dando trabajo en grandes obras, que esas grandes obras iban a ser las carreteras o la energía que luego la sociedad lo iba a utilizar. Era un Estado, el Estado comunista y el Estado fascista habían suplantado al Estado liberal. El New Deal, digamos, no lo suplantó, lo modificó. Podríamos decir o llamarlo Estado del bienestar. Y acá lo que observamos es que este estado del bienestar, este tercer modelo formulado, conserva mucho del liberalismo, pero comienza a modificar la legislación, ¿sí? Y comienzan a surgir constituciones que superan las constituciones del siglo XIX. Las constituciones de nuestros estados, como la Argentina del siglo XIX, la nuestra de 1853, eran constituciones de primera generación, de aquellos que tenían la división de los poderes, la igualdad, pero hacían hincapié en la libertad. Ahora, estos estados, el estado del bienestar, comienza a modificar y surgen nuevas constituciones, como la de México, como la de Alemania, que establecen una segunda generación de derechos, ¿sí? Que son los derechos sociales, los derechos del trabajador, los derechos de los sindicatos, los derechos de la familia. Nosotros en Argentina, a esa generación de derechos, recién la vamos a tener con el peronismo. Cuando llega Perón en el año 49 y cuando Perón se va, es anulada esa constitución por una reforma constitucional de 1957, que vuelve otra vez a la constitución del 53 con el artículo 14. Pero ya vemos como el Estado liberal, ¿sí? Deja de existir y comienzan a existir otros formatos, ¿sí? Y esos formatos van a ser muy importantes para todos nosotros, para nuestra historia, y para la concepción política que vamos a ver en la próxima clase. Voy a dejar planteado ahora las preguntas, ¿sí? Para encarar ya la próxima clase que vamos a tener que ver. Porque la Argentina, lo que uno puede observar, que el radicalismo fue una continuación económica de lo que fue la República Conservadora. El radicalismo lo que hace es superar, digamos, o transparentar el sistema electoral, pero no más que eso. El año 30 va a ser un año clave en todos nosotros. Y vamos a ver qué camino sigue la Argentina. Y si el peronismo que viene después, que se llama el Estado del Bienestar, fue algo que surgió desde la nada, o ya encontró un campo, ¿sí?, de orégano donde pudo establecerse y plantear su política contra el liberalismo. Porque lo que vamos a ver, que el peronismo, ¿sí?, lo que vamos a ver ahora es una década infame, que se llama así, de mala manera, que es del 30 al 43, y a partir del 43 el peronismo planteando una política muy distinta al liberalismo. Esa política que el peronismo va a llevar a cabo, la lleva a cabo porque surge a partir de ahí, o encontró un camino ya hecho por el radicalismo y por esta década infame. Vamos a ver por qué se llama década infame y vamos a ver la crisis de este Estado liberal que va a repercutir de una forma casi permanente hasta nosotros. Algunos historiadores consideran que el error cometido en el año 30 nos tiene efecto hasta hoy. ¿Sí? Tiene efecto hasta hoy. ¿Qué es lo que sucede en el año 30? ¿Sí? La Argentina es indudable que hasta el año 30 era un éxito, indudable. Si ustedes se ponen a mirar del año 30 hacia atrás, van a ver una Argentina opulenta
donde el crecimiento es permanente. Por ahí no tan rápido a veces, por ahí no tan acelerado, pero hay un crecimiento que de alguna manera va incluyendo a los sectores. Quizás no tan inclusivo y quizás no tan rápido, pero ese éxito hasta el 30 es indudable. ¿Qué pasó en el 30? Que la Argentina, algunos dicen, ha perdido el rumbo, nunca lo encontró. ¿Cuáles fueron los distintos problemas que se le presentó? ¿Y qué pasó en esa década? Anticipo un poco de esa época, porque realmente fue la época de Gardel y de nuestros, digamos, de todo lo que nosotros tenemos en esta década comienza, ¿sí? Por ejemplo, uno no puede entender a Gardel sin las guitarras. ¿Por qué? Porque Gardel cantaba con guitarras. Porque era el único instrumento fácil y que tenía sonido frente al público. Por eso tenía 4 guitarras, porque era imposible tener 4 pianos. Eran muy, muy grandes. No había micrófonos, no había altavoz, la radio recién surgía. Todo lo que vamos a ver en esa década, que se llama infame, lamentablemente se llama, pero fue una década muy, muy, muy rica en los derechos de la mujer. Surgen las actrices, las cantantes. Bueno, esa es una década donde la Argentina, para algunos, perdió el rumbo, porque la crisis del Estado liberal no supo encontrar ese camino, en qué formato instalarse. O si se instalaba en el Estado comunista, o si se instalaba en el Estado fascista, o se instalaba en el Estado del bienestar. Quizás pasó por el Estado del bienestar, pero nunca tuvo un modelo productivo que lo impulsara. Les voy a dejar esta noche o mañana en la página de la cátedra un artículo que escribí con todo esto, con toda la clase del jueves y con toda la clase del viernes. Lo pueden leer, sacarlo de ahí, o sacar de cualquier otro libro que ustedes los crean importantes. Son los 2 temas y algunos temas puntuales que en alguno de ellos va a hablar Melina. Es la crisis del Estado liberal, la década infame, y se los adelanto, sí, va a ser el estudio de la acordada del año 30 y del pacto Roca-Runciman. Vamos a ver el día viernes. Eso es lo que va a hablar este artículo. De ahí lo pueden leer, pero pueden leerlo de cualquier otro libro. Bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene una pregunta? ¿Yo puedo preguntar algo? Dale. Verónica. ¿En qué Verónica. parte está esto que vimos? ¿En el tomo 3 de Furundarena? En el Lo que estamos hablando. Está en todos los tomos. En el tomo 2. Lo que hice, sí, En el tomo 2, el sí, capítulo... sí, en el tomo 2 y el tomo 3. Pero, ¿El capítulo quinto? Que en realidad, por lo que yo leí, no es que hay un capítulo específico que se llame Crisis del Estado Liberal, sino que se va tratando a lo largo de todos los capítulos. Usted ahora lo presentó como un tema así en concreto específico, pero en el manual no está así. Nada, para que la compañera Catalina González Amaya, perfecto. Has dicho, has mejorado todo lo que yo dije. Lo acabo de inventar en una especie de tema nuevo y que va a ser seguramente un tema de examen. ¿Sí? Va a ser un tema de examen. Porque esta estructura del Estado liberal es lo que a ustedes les va a servir en casi todas las materias y en casi todos los temas que tengan que ver con el derecho. Porque en todos los temas que tengan que ver con el derecho, historia civil, laboral, siempre va a haber una estructura donde dice, bueno, esto históricamente está planteado de esta forma. Y ustedes tienen que saber,
a mi humilde entender, cuál es el surgimiento del Estado liberal y su crisis. Si ustedes van a ver historia del derecho laboral, o derecho laboral, van a ver que empiezan planteando con el estado del bienestar. Y el estado del bienestar surge cuando está la crisis del Estado liberal pleno. Y es a partir de la mitad del siglo XX. Bueno, todo esto, todo este esquemita va a ser quizás una pregunta de examen, ¿sí? Y donde lo que quiero no es que repitan absolutamente nada, porque yo la verdad que me olvido los datos, y los datos que les puse, realmente los tengo que revisar porque no me los acuerdo. Y no quiero fechas, lo que quiero son conceptos unidos por una idea de ustedes elaborada. Aunque esté equivocada, aunque uno le pifie algunas cosas, o se equivoque en algunos términos o en algunos hechos, lo que quiero es que ustedes construyan esa estructura, porque lo más importante de la historia es que tengamos, como en nuestra vida, un esqueleto donde uno pueda ir acoplando cosas y encontrando una explicación. ¿Sí? Si uno te dice, bueno, ¿cómo es tu niñez? Vos no vas a contar día por día. Haces un resumen de algo que te parece. Bueno, esta historia del siglo que tiene que ver liberalismo, siglo XIX, crisis de Estado liberal, siglo XX. Estos dos siglos, ¿sí? Es un esquema que para ustedes va a ser fundamental en la carrera. Y que profundicen sobre eso tiene mayor importancia de que sepan cualquier otra fecha. ¿Sí? Por eso, está en cualquier libro a lo largo de todo el libro. Yo se lo he sintetizado acá, seguramente mal, lo pueden encontrar mejor en otro lado, pero se lo voy a tratar de colgar o esta noche o mañana a la mañana. ¿Alguna pregunta más acerca de esto? Entonces, ¿no? Para el tema este del liberalismo, entonces tendríamos que nosotros plantear nuestra opinión sobre lo que pensamos sobre este tema. Sí, una opinión basada en hechos, donde ustedes vean que el surgimiento del Estado liberal se da en el siglo XVIII por dos revoluciones, donde donde el liberalismo es un sistema de ideas que sostiene y explica el Estado liberal, que tiene en el siglo XIX tres corrientes, que en la Argentina se dio de tal forma, uno con la Revolución de Mayo, otro construyendo el Estado, el otro construyendo la nación, Ilustración, Romanticismo y Positivismo, que llegado al siglo XX entra en crisis. Esa crisis tiene que ver con la Primera, Segunda Guerra Mundial y el crack del 29, y ese Estado liberal se le reformulan tres proyectos: el Estado comunista, el Estado fascista y el Estado del bienestar. Y la Argentina va a andarse perteando entre ellos, entre esos modelos que se le proponen, ¿sí? Y me olvidaba, en el primer siglo XIX, ahí tenemos el liberalismo formula las constituciones de primera generación, que tienen que ver con los derechos individuales, ¿sí? Que es el Estado gendarme. Y ya en el siglo XX, con la crisis, ahí formula una constitución de segunda generación. Está la formulación de que son los derechos sociales, sindicales, de la familia, de los trabajadores, etc. ¿Sí? Ese esquema quiero que más o menos empiecen a tener algún tipo de explicación, quizás un poco sencilla o no, o alguien la puede elaborar mucho mejor, ilustrarla con algunos ejemplos, pero que les sirva ese esquema intelectual que les sirva para todas las materias. Después va a ser una herramienta más que ustedes van a utilizar en cualquier otro sector o materia que estén cursando, ¿sí? O trabajo que estén haciendo, que puede ser utilizado. Y puede ser que le ayude a comprender el surgimiento de los derechos y de las distintas constituciones y de los distintos factores y de la periodización que va a tener la Argentina de acá al más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero, que a través de esta lectura del artículo que hice, o de cualquier otro libro, puedan explicar el surgimiento del liberalismo y su crisis.
esa va a ser la pregunta clave en el examen. ¿Sí? No la necesito de memoria, porque no la quiero de memoria, no, me quiero una explicación más o menos razonada y que ustedes la puedan llegar a entender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se va dando a través del tiempo? ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió que el liberalismo en el siglo XIX tuvo 3 corrientes? ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió que el liberalismo, esas 3 corrientes del siglo XIX, cada una planteó un objetivo distinto en la Argentina? La Ilustración, la guerra y la independencia, el romanticismo, la creación del Estado, y el positivismo, la nación. Sí, creo que sí. Todo el mundo entendió que llegado el siglo XX, con los 3 hechos, es decir, que al no cumplir la expectativa que tenía el liberalismo ante el mundo de crear un mundo mejor, hay 3 hechos muy significantes, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el del 29, que demuestran claramente que el liberalismo está en crisis y que por esos 3 surgen 3 formatos distintos que intentan superar este Estado liberal. ¿Todo el mundo lo entendió? Bárbaro. Si están en eso, están bárbaros. Y esos 3 formatos distintos, uno es el comunista, que tiene tal característica, otro es el Estado fascista, que tiene tal característica, que se dio en tal región, y otro es el Estado del bienestar, que por primera vez se da en Estados Unidos, con Roosevelt, digamos, la ideología del economista Keynes, y todo un nuevo trato hacia un nuevo sector donde el Estado no cambia el Estado liberal, sino que lo modifica, trata de superarlo, y que es el Estado del bienestar, y con ese Estado del bienestar surgen nuevas legislaciones que son las constituciones de los segundos, digamos, las constituciones de segunda generación de derechos. ¿Está más o menos así? Si está más o menos así entendido, me parece bárbaro, y se los, en breve, en horas, o mañana a la mañana, ya lo tienen colgado. Y lo pueden llegar a leer y reforzarlo con alguna otra lectura que ustedes quieran. Mañana vamos a dar una clase distinta, que es la clase de la década infame. Vamos a ir a la Argentina más directo, ¿sí? Del 30 al 43. ¿Alguna preguntilla más? ¿Sí? ¿Está todo bárbaro? ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido? Melina, ¿cómo lo viste? ¿Se entendió? Fui bastante aburrido, ¿no? Fue claro, fue claro. Sí. Muy claro, profesor. Claro. Sí, fue claro. Claro y aburrido. No fue aburrida la clase, profesor. No. Más o menos. No vivo. Fue muy claro. Bien, bueno, me dejaron contento. Bueno, como le dije la charla de Borges, mirá qué preciosa chica ahí detrás tuyo. Detrás de... bueno, como les dije, como Borges, ha sido una de las noches, de las 7 noches, de las 3 tardes noches, cortita, pero rápida. La próxima va a ser lo mismo, va a ser corta, vamos a tratar de ser eficientes, sin cansarlos, y tratar de que ustedes puedan llegar a tener una idea de lo que es la década infame, y lo importante que va a ser esa década por 2 temas, uno que lo va a desarrollar Meli, que es la acordada del 30, y el otro que es el Tratado Roca-Runciman, donde la Argentina, algunos dicen, pierde el rumbo. Bueno, chicos, hasta mañana, y les deseo lo mejor para todos. Bueno. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós. Adiós.